Sí, ya estamos grabando la sesión. Gracias a todos por conectarse esta mañana, siendo las 10 de la mañana en la Ciudad de México. Vamos a arrancar con esta sesión otra vez con el objetivo de traerles a la mesa los temas que constantemente estamos analizando que pudieran llegar a ser de impacto empresarial que le está sucediendo a nuestros clientes. Y en razón de estas situaciones, bueno, pues queremos platicar con ustedes, escucharlos, dar algunas sugerencias, desde luego, para estar preparados ante este tipo de situaciones que nos pueden llegar a afectar patrimonialmente, principalmente, y desde luego, hoy queremos revisar con ustedes qué puede haber atrás, además de estas visitas de verificación, además de estas auditorías en prevención de lavado de dinero, qué pudiera haber atrás también de esto, que en donde la autoridad nos pueda hacer daño para estar preparados prácticamente. Gracias a todos, ya somos arriba de 100 personas, somos 109 personas ya conectadas. Me parece que por el tiempo ya podemos arrancar. Hoy vamos a platicar, adelante con la presentación, por favor. Hoy vamos a platicar acerca de cómo atender una visita de verificación en prevención de lavado de dinero. Ojo con esto en prevención de lavado de dinero. Quiero decirles que desde el 2024 empezaron a haber distintas auditorías. Desde luego, años anteriores, muchos dirán, bueno, pues es que desde años anteriores al 2024 ya se veían venir las visitas de verificación en materia de prevención de lavado de dinero. Tienen absoluta razón, pero me refiero al 2024 de forma muy particular porque es cuando la Central de Operaciones Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria profundizó, aumentó sus esfuerzos, digámoslo así, en revisar esta materia, el compliance de esta materia. Eh, por ahí tenemos el dato estadístico que aproximadamente se practicaron 1,600 revisiones durante el 2024, 1,600 revisiones, estas que tienen que ver con el compliance en prevención de lavado de dinero, del régimen de prevención de lavado de dinero. Y es importante mencionar que independientemente de lo que pasó en 2024, la propia autoridad, que es la que se dedica a revisar esta materia, nos dijo, nos comentó desde diciembre del 2024 que para el 2025 iba a duplicar, a doblegar los esfuerzos precisamente para seguir fiscalizando esta materia. ¿Qué pasó? Que ya se dieron cuenta definitivamente que hay un ligero incumplimiento de quienes están sujetos a esta materia, quienes se dieron de alta, quienes se registraron en el portal antilavado, no necesariamente están cumpliendo con sus obligaciones. Hay otros que no se han dado de alta en el portal antilavado y que tienen que hacerlo en razón de la naturaleza de los servicios o en razón a la actividad comercial que desempeñan, que es alguna de estas que está regulada en el artículo 17 de la ley antilavado. En esa virtud es que se estará concentrando la autoridad en 2025, es decir, seguirán llegando las famosas visitas de verificación con tal de validar que se están cumpliendo con todas estas obligaciones. Cabe mencionar, a muchos de ustedes seguramente recibieron una visita en 2024. A ustedes que ya la recibieron, no me dejen mentir, en principio les pidieron cumplir con las obligaciones inherentes al ejercicio 2020. Nuestro despacho estuvo muy activo el año pasado atendiendo revisiones que tienen que ver con el compliance aplicable a las operaciones que se realizaron durante el ejercicio 2020. Ya sea por semestre o ya sea por ejercicio completo, estuvimos atendiendo diversas visitas de verificación. En 2025, a finales del mes de enero del 2025, empezamos a recibir llamadas de nuestros clientes a quienes ya les notificaron nuevas visitas de verificación, pero ahora son por el ejercicio 2021. Por favor, anótalo, por favor. Por favor, anota que a partir del 2021
esta revisión se va a empezar a dar. Lo que te tienes que preguntar ahorita es cómo anda tu compliance en materia de prevención de lavado de dinero del 2021, porque es el ejercicio en el que se van a concentrar durante el 2025 las visitas de verificación. Entonces, ese es un punto muy importante. Ahorita te vamos a mostrar, precisamente el objetivo de este webinar es mostrarles a ustedes el proceder de las autoridades con tal de que estén preparados para estas visitas, que sepan qué les van a pedir, que sepan cuál es el criterio de valoración de las pruebas y de los alegatos que ustedes estarán presentando en razón a los requerimientos de información y documentación. Y para arrancar precisamente con esta sesión, les confirmo que las verificaciones que estamos recibiendo son respecto del ejercicio 2021. Para poner atención en eso, centrar nuestro esfuerzo, ¿no? Ahorita principalmente en el ejercicio 2021. Adelante, por favor. Tengamos cuidado con con estas visitas de verificación por varias situaciones. Me gustaría que lo anotaras. En principio, la visita de verificación no trae como requisito de procedencia un citatorio, lo cual quiere decir que el día que te notifican la orden de visita de verificación, ese día pueden entrar a tu domicilio, pueden entrar a tus instalaciones a solicitarte información. Es por eso que si ese día van a entrar a tus instalaciones a requerirte información, ese día debes de estar, desde ese momento debes de estar preparado para presentar toda la documentación y todos los datos que te pedirán dentro de esa visita. Entonces, por eso estamos haciendo este webinar, porque a todos aquellos que no les han practicado esta visita, que estén preparados como si mañana se las fueran a practicar, al menos por cuanto hace al ejercicio 2021, ya lo comenté. A quienes les estuvieron revisando durante el 2024 el ejercicio 2020, ojo que es muy seguro o es alta la probabilidad de que continúen con ustedes durante 2025 para efectos del ejercicio 2021. Los clientes que nos han llamado desde finales del mes de enero son clientes que ya les revisaron en 2024 el ejercicio 2020 y que ahora les quieren revisar en 2025 el ejercicio 2021. No ha habido uno solo que nos haya llamado que no le hayan revisado 2020. No sé si esto es una casualidad o está siendo parte de la programación de auditorías, de parte principalmente de la auditoría fiscal de los estados, quienes están practicando estas visitas. Cabe mencionar, anótalo por favor, quienes están practicando estas visitas de verificación son las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal de cada uno de los estados en donde está tu domicilio fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, hemos atendido visitas de verificación en San Luis Potosí que ha practicado la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí. Lo mismo para Morelos, lo mismo para Nuevo León, lo mismo para Jalisco, lo mismo para el Estado de México. Entonces, son prácticamente estas autoridades las que hoy día están practicando este tipo de visitas. Además, y lo puedes ver en la pantalla, de estas otras que también están facultadas por un reglamento interior para hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, repito, desde el 2024, quien se está encargando de esta situación prácticamente es la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de los estados, ¿no? Ojo con esto, que también es importante porque cuando te llegan y te tocan la puerta y revisas la orden de la visita de verificación, te encontrarás con esta autoridad. Cuando leas que se trata de esta autoridad, sabrás entonces que se trata de este tipo de auditoría en prevención de lavado de dinero. Entonces, eso es muy importante para todos ustedes. Entonces, dado que no media citatorio, hay que estar preparados allá, como si te fueran a tocar la puerta en unos minutos. Perdón, ¿alguien quería hablar? Creo que no, ¿verdad? Ok, como si te fueran a tocar la puerta en unos minutos, tienes que estar preparado con la documentación y con la información. ¿Qué sucede? Este es un punto muy fino. ¿Qué sucede
si no estoy listo con la información y con la documentación el día que tocan la puerta, el día que me piden, que me hacen este requerimiento. Ojo, tanto la ley antilavado como la ley federal del procedimiento administrativo nos da plazo, nos da unos días para presentar la información y la documentación que no logramos presentar el día de la visita. Si bien es cierto, ese plazo es legal, es decir, podemos hacer uso de ese plazo para presentar lo que en su momento no logramos entregar el día de la visita de verificación. Lo cierto es, ojo con esto, lo cierto es que queda al criterio de cada autoridad revisora darle validez, valorar o no la documentación que se entrega con posterioridad. ¿Por qué te digo esto? Porque estas visitas de verificación nacieron para ser sorpresivas, nacieron para ir a acreditar que estás al corriente en tu compliance de prevención de lavado de dinero. Oye, Antonio Barragán, ¿y por qué tengo que estar al día en mi compliance en prevención de lavado de dinero? Porque la naturaleza de las obligaciones que encontramos en el artículo 18 de la ley antilavado, muchas de estas la propia ley, el propio legislador consideró que se tienen que cumplir antes o durante la actividad vulnerable, antes de realizarla o durante la realización de la actividad vulnerable de que se trate. Así está redactada la ley, así están redactadas las obligaciones, gran parte de las obligaciones que guardan relación con el régimen de prevención de lavado de dinero. Como el propio legislador consideró que se tiene que cumplir previo o durante a la realización de estas actividades, estas auditorías que son sorpresivas, dado que no media ese citatorio y el día que tocan pueden entrar y pedirte toda esta información, lo que quiere hacer prácticamente el auditor es confirmar que en este caso las operaciones que realizaste en el 2021, dado que ya estamos en 2025, cuentes con la información, esa que tiene que ver con los expedientes únicos de identificación, esa que tiene que ver con la presentación de avisos e informes, previo a la realización de esas operaciones o durante la realización de esas actividades vulnerables. Por eso es sorpresiva. Por eso estamos hoy platicando con ustedes en este webinar que no solamente ya se están empezando a practicar las auditorías durante el 2025 desde finales del mes de enero de este año, sino confirmarles cuál es la razón del por qué las visitas de verificación se practican el mismo día en el que les tocan la puerta, porque la naturaleza de las obligaciones tienen que ver con haberse cumplido antes o durante la realización de la actividad de que se trate. Y ya tenemos por ahí unas tesis, quiero que lo anoten por favor, tenemos unas tesis emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que prácticamente se refieren a cierto tipo de obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero, en donde prácticamente dicen que si no entregas la información el día de la visita, si lo entregas con posterioridad, aun y cuando estés dentro del plazo legal, la autoridad podrá tener el criterio de no valorar las pruebas porque se podrá presumir que utilizaste los días que te otorga la ley antilavado y la ley federal del procedimiento administrativo para elaborar la documentación que acredite esas obligaciones, la que tenías que haber cumplido antes o durante la realización de la actividad vulnerable. Es decir, no tendrías por qué elaborar la documentación en 2025 si la operación se realizó desde el 2021. Ese es un punto muy particular, señores, de que explica por qué las visitas de verificación son sorpresivas. Atiende a la naturaleza de la obligación que el legislador estableció en la famosa LFPORP. Y no solo eso, sino como ya se los confirmé, tenemos por ahí algunas tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que explican lo anterior. Ojo, y al explicarlo, en pocas palabras, lo que nos dicen es que pudiera no valorarse la información que presentemos, aun y cuando la presentemos dentro del plazo a que se refiere la ley. Nos hemos encontrado de todo, nos hemos encontrado casos
en los que presentamos con posterioridad al día de la visita, dentro del plazo que establece las leyes en comento, y hay veces que las autoridades toman el criterio de no valorar la prueba, lo cual nos cuesta la determinación de un crédito fiscal después de agotarse un procedimiento administrativo sancionador. Y ha habido veces en donde la autoridad no solo ha valorado positivamente las pruebas entregadas con posterioridad, incluso ha valorado las pruebas que se han presentado dentro del plazo al que se refiere el procedimiento administrativo sancionador. Nos acaba de pasar con una visita de verificación de Nuevo León, en donde no se entregaron pruebas suficientes dentro de la visita de verificación y las tuvimos que presentar en el plazo probatorio al que se refiere el procedimiento administrativo sancionador, es decir, con posterioridad a la visita, ya dentro del procedimiento sancionador, y el criterio de la autoridad fue valorar la prueba. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que con independencia de las tesis que ha emitido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al respecto y con independencia de la naturaleza de la obligación que atiende al por qué las visitas de verificación se practican de la forma en la que lo estamos platicando, finalmente lo que nos ha dicho la práctica es que dependerá de cada administración desconcentrada de auditoría fiscal, dependerá de cada criterio para valorar dentro de la visita o después de la visita, incluso en el ya iniciado el procedimiento administrativo sancionador, las pruebas que sustenten el que nos apegamos al cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero. Lo mejor, la recomendación es que las tengas el día de la visita para no jugarle, para no apostarle a algún criterio de la autoridad, para ir completamente a la segura y que además, repito, tiene que ver con la naturaleza de las obligaciones, estas que conforman el régimen de prevención de lavado de dinero. Otro punto también importantísimo que les quiero mencionar es el tema de los avisos o de los informes que, al ser avisos electrónicos, es decir, al tenerse que presentar a través de un portal, pues finalmente cuando se presentan hay una determinada fecha de presentación, esa que genera el propio portal, la propia herramienta tecnológica que ha desarrollado la WIF para esos efectos. Y dado que esa fecha es cierta para las autoridades, pues ahí no hay mucho que hacer en caso de que se te haya olvidado presentar el aviso o en caso de que lo hayas presentado fuera de tiempo. Algo muy importante respecto de las extemporáneos, los avisos extemporáneos, es que también mucho depende del criterio de cada autoridad. Déjame platicarte lo siguiente que es muy importante. Nos han tocado empresas sujetas a la ley antilavado que han presentado avisos con posterioridad al día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realizaron las actividades vulnerables, pero dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de ese día 17. Es decir, en relación a lo que hoy se establece en el artículo 53 de la ley antilavado, estaríamos presentándolo fuera del plazo, fuera de la fecha de término al que hace referencia la ley, pero dentro de un plazo permitido por el artículo 53, considerándose una presentación fuera de plazo, una presentación extemporánea, para lo cual se tiene una sanción particular. ¿De acuerdo? Entonces, si lo presento después del 17, pero dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de esa fecha, me haré acreedor a una multa por presentación extemporánea. Y eso lo sabemos todos. Sin embargo, hay sujetos obligados, personas físicas o morales, que han presentado con posterioridad a esos 30 días los avisos o los informes. Todos sabemos perfectamente bien que el artículo 53 establece que para los informes o los avisos que se presenten con posterioridad a los 30 días, aplicará lo dispuesto, a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley antilavado.
Bien, lo que les quiero platicar aquí es que también en la práctica nos hemos encontrado con dos criterios. Ha habido veces que los avisos presentados con posterioridad a los 30 días nos los han multado con la sanción de presentación extemporánea, es decir, con la multa que le es aplicable a los avisos presentados dentro de los 30 días posteriores al 17 del mes inmediato posterior a aquel en que se realizaron las actividades vulnerables. Ya ha habido veces que han multado las autoridades esos avisos que se presentan con posterioridad a esos 30 días con una multa que le corresponde a la no presentación de avisos, es decir, como si no lo hubieras presentado. La multa que atiende a la omisión en la presentación de los avisos, que dicho sea de paso es una multa altísima, es carísima, es de una cuantía de verdad alta. Vamos a ponerle aproximadamente 1 millón de pesos, más o menos. Dependerá del año, dependerá de la UMA de cada ejercicio, pero vamos a ponerle en términos generales y para efectos de este webinar de 1 millón de pesos. Entonces, imagínate si presentaste después de los 30 días y la autoridad, el criterio de la autoridad que te va a revisar es aplicarte la multa por no presentación, pues ya tendrías todos esos avisos multados con 1 millón de pesos, lo cual puede hacer verdaderamente dramática la resolución crediticia, afectándote patrimonialmente. En los casos en los que aún y con posterioridad a los 30 nos han multado con 17,000, 20,000 pesos, bueno, pues es una multa que pudiéramos decir que nos fue bien, porque normalmente lo que busca la autoridad es la recaudación y se busca ir a los números grandes, ¿no? A los números elevados. Ese es otro punto que te quiero comentar, que puedes esperar, ¿no? En caso de que hayas superado los 30 días en la presentación. Finalmente, porque siempre nos preguntan lo mismo, oye, ¿qué es mejor? ¿Presentar tarde o no presentar? Finalmente, nosotros seguimos siendo del criterio, de la sugerencia, de la recomendación de que presentes aunque sea tarde, por dos razones. Le vamos a jugar al criterio de la autoridad como actualmente te lo acabo de mencionar. Y número dos, si corremos con la mala fortuna de que el criterio es aplicar la multa del millón en cifras cerradas, lo que les quiero comentar de una vez es que para ese tipo de multas hay defensa. Les quiero decir que desde el 2018 nosotros hemos promovido juicios de nulidad contra ese tipo de multas y hasta el momento no hemos perdido un solo asunto. Lo que sí es cierto es que vas a tener que garantizar el interés fiscal y vamos a tener que agotar un procedimiento contencioso administrativo ante un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual puede llegar a durar de entre 8 a 14 meses para que se dicte la sentencia de primera instancia. Normalmente ahí termina, en la primera instancia, normalmente ahí termina el asunto con resultados favorables. Por eso, por esas dos razones, es que les recomendamos definitivamente presentar los avisos, aunque sea después de los 30 días. Hay quienes presentan a los 2 meses, 3 meses y hay quienes se han tardado años, es decir, no 2 o 3 meses después de los 30 días, sino años completos en presentar los avisos correspondientes a ejercicios anteriores. Adelante, Hilda, por favor, abre tu micrófono y platiquemos. Adelante, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Aquí no podemos aplicar la ley de derechos del contribuyente de presentación extemporánea. Muchas gracias. Muy buena la pregunta. Les quiero decir que ya lo intentamos, querida Hilda. Hilda o Hilda, ¿cómo se pronuncia? Hilda, seguramente. Bueno, te quiero decir, querida Hilda, que esto ya lo intentamos durante varias ocasiones y lo que nos han dicho las resoluciones es que esos beneficios, incluso los que encontramos en el Código Fiscal de la Federación, son precisamente aplicables a la materia fiscal y no así a la materia administrativa. Y recordemos
que la LFPORPI es de naturaleza administrativa, querida Hilda. Ya lo hemos intentado y nos han dicho que son inaplicables esos beneficios que reducen las multas, precisamente porque esos a los que tú te refieres, incluso los del Código Fiscal, son aplicables en materia tributaria únicamente. ¿Soy claro? Bueno, por ahí creo que se nos fue Hilda. Pero bueno, que quede claro para todos ustedes esta situación. Bueno, entonces, pues ahí está, el tema de lo de las multas, cuidado, cuidado con esta situación, pero ya dijimos que es mejor presentarlas aunque sea tarde, y tratar de apostarle al criterio y si no logramos tener el criterio que nos favorece, bueno, ir a lo contencioso con tal precisamente de tratar de terminar esta situación, ¿no? En un medio de defensa. Nadie quiere ir a un medio de defensa, pero en muchas ocasiones será necesario. Adelante, Guillermo, por favor. Memo, ¿puedes abrir tu micrófono? En el caso, a ver, Memo, buenos días, ya te estoy leyendo. En el Buenos días, ¿me caso escuchas, de Vic? hexagonales, te estoy leyendo ya, Memo, ¿quieres platicarlo? Sí, yo te diría que como quiera presentes los informes, Memo, aun y cuando esté suspendido, porque precisamente para eso son los informes sin actividad. No importando si está suspendida o no está suspendida la patente, para efectos del régimen de prevención de lavado de dinero es, ¿hiciste operaciones en este mes o no hiciste operaciones vulnerables en este mes? No, no hice. ¿Por qué? Porque está suspendida la patente o porque simple y sencillamente no llevé a cabo una operación vulnerable. Ambas son iguales, son supuestos idénticos para el régimen de prevención de lavado de dinero, razón por la cual mi Memo, la recomendación sí es presentar el informe. Yo les diría que en prevención de lavado de dinero nunca sobra la presentación de un informe. Mejor apostémosle a la presentación eh, incorrecta en el sentido de esa operación que no se tendría que haber presentado no hace las veces de una infracción para que se sancione. Me refiero a ese caso en lo particular. Recuerden que hay multas por no presentación, hay multas por presentación extemporánea y hay multas por presentación errónea, es decir, que la información no sea la adecuada, no sea la idónea y afectes entonces el procesamiento de datos que lleva a cabo de forma inteligente la UIF, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera. Hay esos tres tipos de multas relacionados con los informes o en este caso con los avisos. En el caso de que presentes un aviso que no tendrías por qué haberlo presentado o un informe que no tendrías por qué haberlo presentado, la realidad es que no va a haber ninguna infracción y la recomendación es mejor hacerlo. Entonces, sí, querido Memo. Adelante, por favor. Y bueno, pasemos, César. Le voy a pasar aquí el uso de la voz a la licenciada Norma y al licenciado Gabriel para que nos platiquen un poco lo que nos están pidiendo las autoridades. Un poco más adelante, César, por favor. Adelante, por favor, y lleguemos al requerimiento de información. Adelante, mi César. Yo te digo en dónde. Ahí, desde ahí empecemos, querida Norma. ¿Nos escuchas? Adelante, por favor. Sí, claro que sí. Muy buenos días a todos. Y como bien lo comenta el maestro Antonio Barragán, actualmente las autoridades están intensificando bastante las visitas y por ello nosotros les queremos recomendar que desde este momento ustedes preparen sus expedientes. ¿Qué es lo que nos puede solicitar la autoridad? Pues nos requiere nuestro documento mediante el cual nosotros dimos de alta nuestra actividad vulnerable. Si ustedes son un grupo empresarial, por favor, verifiquen bien y de manera detenida su documento en el que le especifican cuál es la actividad vulnerable en particular que les están revisando, ya sea, por ejemplo, de arrendamiento, de préstamos, de servicios profesionales, para que se otorgue el documento correcto relativa a la alta de esta actividad vulnerable en particular. También nos están solicitando la designación del responsable del cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de LFPORPI y con independencia de este acuse también nos están pidiendo el documento mediante el cual la persona que se designó nos está aceptando este cargo. Avanzamos, por favor, César, a la siguiente.
Del mismo modo, nos están solicitando los avisos que nosotros presentamos de un periodo determinado. Como bien lo comentaba el maestro Antonio, lo que nos estaban revisando el año pasado todavía era el ejercicio 2020, pero actualmente nos están solicitando los avisos presentados durante el año 2021. Y con independencia de proporcionar los acuses, es muy importante que también tomen nota que debemos de contar con toda la información que soporta los avisos, es decir, todos los contratos, documentos y materialidad con la que nosotros contemos para acreditar que la información que nosotros capturamos dentro de nuestros avisos corresponde a esto como lo llamamos materialidad. Del mismo modo, la autoridad nos está solicitando un documento que contenga el registro y control de todas sus operaciones. Este documento es de un tipo de documento libre, puede ser documento en Word, documento en Excel. No hay alguna especificación en la cual ustedes tengan que registrar todas y cada una de sus operaciones relativas a las actividades vulnerables que ustedes realizaron durante el periodo que está siendo sujeto a revisión. Entonces, del mismo modo, nosotros les pedimos que siempre día a día tengan actualizado este control, porque como bien ustedes conocen, no saben el momento en el que la autoridad va a tocar su puerta a requerirles información y documentación. Por otra parte, lo que la autoridad también nos está solicitando es su política de identificación de clientes y usuarios. Este documento ustedes lo debieron elaborar dentro de los 90 días siguientes a la fecha en la que ustedes realizaron el alta en el portal de prevención del lavado de dinero. Y justamente nos va a marcar la línea de quiénes van a ser las personas encargadas de presentar los avisos, los informes, de qué manera vamos a identificar a nuestros clientes y usuarios, qué personas van a requerir la información, cómo se van a cotejar estos documentos en original y del mismo modo cómo vamos a resguardarlos. También, si ustedes necesitan algún tipo de sugerencia o someter a revisión de un experto este documento, pues con mucho gusto les podemos ayudar porque ya vieron que es un documento que también solicita la autoridad y en algunas ocasiones quienes realizan actividades vulnerables no cuentan con el mismo. Avanzamos a la siguiente, por favor, César. Muchas gracias. También nos piden los expedientes únicos de identificación de sus clientes y usuarios. En este caso, como bien lo señaló el maestro Antonio, los expedientes se deben de generar durante la operación o antes de la misma. El realizarlo posteriormente no es correcto y es por ello que si ustedes detectan que no tienen estos expedientes completos, pues vale mucho la pena que empecemos a regularizar porque pues tenemos unas multas de cuantías muy elevadas en los que la autoridad, no por cliente y usuario, por omisión en su documentación, no nos está detectando una multa únicamente. Por ejemplo, si nosotros somos omisos en la recopilación de 3 documentos, nos aplica la multa por 3. Entonces, es muy importante siempre tengamos este expediente en tiempo y forma. Y también como siguiente punto que nos solicita la autoridad son las formas de pago de las operaciones que nosotros realizamos con nuestros clientes o usuarios durante el mismo periodo que está siendo sujeto a revisión. Del mismo modo, nos están solicitando la constancia por la cual nosotros le solicitamos a nuestros clientes o usuarios la información acerca de si tienen conocimiento de la existencia de su dueño beneficiario o beneficiario controlador. En este caso, es muy importante que se tenga también este documento, que se tenga requisitado correctamente y firmado. Y también, como nos lo señala el último numeral que tenemos aquí en pantalla, nos están solicitando para aquellas actividades que les aplica los mecanismos para dar seguimiento y acumular nuestros actos u operaciones. ¿Qué se necesita? La explicación de cómo nuestros colaboradores llevan a cabo esto que llama la autoridad seguimiento y acumulación, en los que podemos identificar la totalidad de operaciones que nosotros estamos realizando
los umbrales a los cuales ascienden y la forma en la que nuestro personal operativo está desarrollando y aplicando estos supuestos. Vamos a la siguiente, por favor, César. Del mismo modo, nos están solicitando los mecanismos que nosotros como compañía o como personas físicas tenemos aplicados para verificar estas listas negras o las listas grises que son emitidas por las autoridades nacionales e internacionales. Y como ustedes lo pueden observar en los subsecuentes numerales, la autoridad también nos está revisando dicha información fiscal, como por ejemplo estados de cuentas bancarios, auxiliares contables, comprobantes fiscales digitales, que son los famosos CFDIs o facturas electrónicas, las balanzas de comprobación, catálogo de cuentas, esto para verificar si ustedes tienen un correcto control fiscal y todo lo que ingresa también se está declarando al fisco federal y del mismo modo el cumplimiento de obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero para confirmar que estén recibiendo pagos como corresponde y de acuerdo a la normatividad, así como su acta constitutiva en la cual van a identificar su objeto social. Adelante, Gabriel. Perdón, Normita, rápidamente para atender a Berenice Yunes, cuando se refiere al identificador OB2 y OB3, en este caso, al igual que el OB1, la presentación del aviso es el pedimento, sí. Me imagino que vas por ahí, ¿no, Bere Yunes? Definitivamente, en este caso, en el tema de comercio exterior, que es la fracción decimocuarta del 17, todos por ahí sabemos que tenemos un régimen alternativo para el compliance, ese que tiene que ver con presentar avisos a través del pedimento haciendo uso de un identificador que se lo ve con tres distintos complementos. Eso se sigue presentando así. Lo que sí se tiene que presentar de forma distinta directamente al portal son los informes de no actividad, Berenice. Pero para OB2, OB3 o OB1, se entiende el pedimento como el medio por el cual se cumple con el aviso. Correcto. Adelante, Normita. Gracias. Y si hubiera alguna duda respecto a la información y documentación que la autoridad está solicitando durante las visitas, nos pueden contactar y a continuación le cedo el uso de la voz al licenciado Gabriel para que nos platique los derechos y obligaciones de los sujetos obligados durante el ejercicio de las facultades de comprobación. Muchas gracias, estimada Norma. Bien, pues doy continuación aquí a la presentación y aquí como podemos ver en la misma, lo que nos contempla son los derechos y obligaciones que tienen los sujetos obligados en estas facultades de comprobación, ¿no? Y en principio podemos encontrar que tienen el derecho precisamente a contestar los requerimientos que se les hagan por parte de las autoridades, con esto me refiero al SAT o a la UIF, y que estén relacionadas con las actividades vulnerables dentro de los 10 días hábiles a partir de que se hubiera recibido el requerimiento en cuestión. Y aquí me gustaría hacer una precisión porque este término llega a ser diferente o a confundirse con el término que nos señala la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el cual nos dice que la autoridad puede llegar a nuestro domicilio, puede solicitar información y documentación y lo recomendable, lo preferente es aportarla en ese mismo momento, ¿no? Sin embargo, nos dice que podemos hacer manifestaciones que a nuestro derecho convenga dentro del plazo de 5 días, ¿no? Ahí en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo cierto es que no nos da la posibilidad de aportar esta documentación en esos 5 días, pero muchos sujetos obligados así lo han interpretado y la autoridad, pues digo, en ocasiones llega a dar este término de 5 días, ¿no? Que nos señala la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Bien, también como un derecho del contribuyente está el contestar las actas circunstanciadas de hechos o omisiones que sean levantadas con motivo de las revisiones y con esto nos referimos prácticamente al derecho que tienen de formular alegatos, ¿no? Alegatos que van a ir encaminados a desvirtuar las observaciones que en algún momento nos está haciendo la autoridad. ¿Cuándo se va a hacer esto? Dentro del plazo de 5 días a partir de que haya sido notificada el acta correspondiente.
También tenemos el derecho a comparecer en caso de que la Secretaría de Hacienda así lo requiera, como contribución a la verificación del cumplimiento de obligaciones, ¿no? Derivadas obviamente de esta LFPORC. Y esto, pues por obvias razones, tendría que existir un requerimiento que nos requiera específicamente la comparecencia. Tenemos derecho a cumplir, digamos, con requerimientos que nos hagan dentro de una averiguación previa, actual carpeta de investigación, para obviamente deslindar ahí un tema de responsabilidades. Y bueno, ahí en el último punto, más que un derecho, pues es una obligación, en donde nos dice que en caso de recibir una visita de verificación, pues estamos obviamente obligados a dar las facilidades necesarias a las autoridades que practiquen esta revisión, como también nos lo señala la LFPORPI en su artículo 18. Adelante, por favor. Bien, aquí en la siguiente lámina vemos propiamente lo que son los principales hallazgos que se detectan por parte de la autoridad y que esto ha sido nuestra práctica. Y como podemos ver, en principio, pues está la del incumplimiento a la integración de los expedientes únicos de clientes usuarios, en donde pues sabemos bien que los anexos que contienen las reglas en esta materia, pues nos señalan qué documentos deben de contenerse en estos expedientes, dependiendo del tipo de cliente o usuario que tengamos, ¿no? Con esto me refiero a persona moral, a persona física, así es un cliente extranjero, un cliente nacional, nos señala diversos documentos. Aquí en la práctica lo que hemos encontrado es que en su mayoría lo que les falla es el comprobante de domicilio. Es con lo que regularmente batallamos y ahí me gustaría hacer una precisión, porque muchas veces cuando llega la verificación es cuando el cliente se acerca con nosotros y pretenden hasta ese momento eh, conseguir este comprobante de domicilio que, como bien sabemos, la ley nos obliga a tenerlo desde el momento en que celebramos la operación o incluso de manera previa, ¿no? Y ahí obviamente para nosotros poder aportarlo a la autoridad, nuestra recomendación es siempre consíguelo obviamente, bueno, que sea coincidente el documento que vamos a aportar con la fecha en la que celebraste el acto u operación de que se trate, ¿no? De lo contrario, es prácticamente un hecho que la autoridad no nos va a valorar este documento y por lo tanto, pues tendrá por cometida la infracción y ello dará lugar a una sanción, ¿no? En un segundo punto encontramos el incumplimiento por la omisión de presentar documentación soporte de los avisos. Como bien lo comentó hace un momento la licenciada Norma, lo recomendable siempre es tener la documentación soporte de los avisos que hayamos presentado, incluso esta formará parte del requerimiento que nos realice la autoridad y pues obviamente si nosotros no aportamos esta documentación soporte, seguramente la autoridad nos va a estar multando por aquella infracción que se refiere al no atender un requerimiento por parte de la autoridad, ¿no? Que equivale más o menos a una multa de 200 sumas, al día de hoy es aproximadamente 20,000 pesos. En el punto 3 encontramos el incumplimiento a la obligación de presentar las constancias con las que solicitó a sus clientes usuarios la existencia de algún dueño beneficiario o beneficiario controlador. Esto también es común encontrarlo en la práctica, pero principalmente lo encontramos porque, si bien es cierto que nos aportan una constancia que hace referencia a esta existencia de dueño beneficiario, también cierto es que normalmente no es llenada de forma correcta. Incluso nos llegan a presentar constancias en donde simplemente está la constancia, pero no viene requisitada, digamos. Y por lo tanto, en estos supuestos, también la autoridad nos tiende a multar, ¿no? En estos casos. En el cuarto punto encontramos lo relativo a la relación de negocios, en donde sabemos que si el sujeto obligado mantiene una relación de negocios con sus clientes usuarios, pues obviamente tendrá que manifestarlo así y exhibir en su caso la constancia correspondiente. También digo, si aquí lo manifiestan y no se aporta la constancia, pues obviamente eso nos da lugar
a una infracción, ¿no? Adelante, por favor. Bien, en la siguiente lámina lo que vemos es un tema que viene relacionado con la presentación de avisos extemporáneos, que también es la mayoría de casos que tenemos en los cuales, pues simple y sencillamente la autoridad nos presenta ya estos avisos presentados fuera de tiempo. Y aquí valdría la pena mencionar los dos supuestos que nos contempla la ley, ¿no? Que son dos supuestos que tienen que ver con la presentación de avisos presentados dentro del plazo de los 30 días y fuera del plazo de los 30 días. Y ahí esto es importante comentarlo porque porque dependiendo si se encuentran dentro de los 30 días, normalmente nos dan lugar a la multa también de esa que tiene que ver con 200 sumas, con los 20,000 pesos aproximadamente. Pero hemos visto varios casos en los cuales se presentan fuera del plazo de los 30 días y la autoridad tiende a considerarlo como una omisión. Esto en virtud, obviamente, de una cierta eh, incongruencia que llega a existir ahí en la ley o una laguna en donde no es claro cuál es la sanción que debe de imponerse, ¿no? Pero pues obviamente esto da lugar a una sanción que es mayor, mucho mayor que la de 20,000 pesos, ¿no? Porque al considerarlo un incumplimiento, pues obviamente sabemos que la sanción equivale a más de 1,000,000 de pesos, ¿no? En este caso. El siguiente supuesto, pues, es el de avisos omitidos, que es una de las infracciones, yo creo que más graves, precisamente por esto que les comentaba hace un momento, porque en estos supuestos nos da lugar a una multa de más de 1,000,000 de 1,000,000 de pesos, ¿no? Y eso lo podemos ver en los dos numerales que se contienen ahí en esta lámina, en donde vemos avisos omitidos que pueden ser por operación o bien también encontramos avisos omitidos por acumulación de operaciones. En ambos casos nos da una sanción mayor, que es de 1,000,000 de pesos, y creo que es de las máximas que contiene la LFPO. Adelante, por favor. Bien, y una de las también observaciones que llegamos a tener ahí por parte de la autoridad es precisamente la relativa al uso de efectivo, ¿no? Porque como sabemos, ahí el artículo 32 también de la LFPORPI nos señala una prohibición para poder recibir más de de ciertas cantidades, dependiendo del tipo de actividad que se realice, ya sea en efectivo o en metales, ¿no? Y por lo tanto, pues digo, sabemos que cuando nos inician la revisión, normalmente lo que hace la autoridad es pedirnos el papel de trabajo en el que se contenga eh, todo lo relativo a nuestras operaciones, incluso la acumulación, y nos llegan a pedir también, como lo comentaba hace un momento la licenciada Norma, pues aquellos documentos contables o incluso que hacen referencia a la forma de pago. Si en estos casos la autoridad nos llega a detectar que en algún momento recibimos un pago en efectivo mayor al umbral o al límite que nos señala la LFPORPI, pues indudablemente tendremos ahí esta sanción por la prohibición de uso de efectivo. Bien, adelante, por favor. No. Mm. Esto creo que tiene que ver con las cantidades, ¿no? Que en realidad son las mismas que les comentaba hace un momento, y por el incumplimiento a la fracción primera, que es propiamente el incumplimiento a requerimientos de la autoridad o obligaciones que se señalan en la LFPORPI, es una multa de 200 sumas, ¿no? Que al día de hoy asciende a un aproximado de 20,000 pesos. El incumplimiento a la fracción tercera, también del artículo 18, que tiene que ver con la presentación de avisos extemporáneos, si no mal recuerdo. También estamos en 200 UMAS y también sería un equivalente a los Y
Mi querido Gabo, 20,000 pesos. Mande. muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta rápidamente. Nos dice Akari, con esto yo quería empezar a darle carpetazo. César, vámonos a la última lámina, por favor, eh, que tiene que ver con los datos de contacto, por si alguien quiere seguir platicando al respecto. Fíjate, querido Gabo, fíjate, querida Norma, Akari Hernández precisamente toca un tema importantísimo con el que yo quiero cerrar, que es el tema del beneficiario controlador, en donde le siguen diciendo que no se sabe quién será el beneficiario controlador para el caso de la venta de motocicletas. Esto, querida Cari, es producto de una incorrecta interpretación de la figura del beneficiario controlador, lo cual nos parece sumamente preocupante porque recordarán las 160, 156 personas que estamos esta mañana conectados, que independientemente de las visitas de verificación de PLD, que es en lo que nos concentramos esta mañana, independientemente de eso, también está pendiente que el SAT verifique el cumplimiento de los expedientes relacionados con el beneficiario controlador, que es una obligación que todas las empresas tenemos que cumplir, incluso los despachos de abogados, las agencias aduanales y todos quienes están realizando actividades vulnerables y quienes no están realizando actividades vulnerables. Esto nos aplica a todos haciendo o no actividades vulnerables. El tema de beneficiarios controladores, de acuerdo a lo que se establece en el Código Fiscal de la Federación, con independencia de lo que al respecto se establece en la ley antilavado. Ojo con esto. Y viene muy de la mano del tema de Acari porque el beneficiario controlador no es al final del día quién se va a llevar la moto o quién va a manejar el automóvil, sino que el beneficiario controlador tiene que ver con la persona física que pudiese estar detrás de la operación fondeando los recursos para que se lleve a cabo, o es quien al final del día será el dueño de los recursos. Y no con ello quiere decir que recaerá en la persona que va a manejar la moto. Cuidado con esto. La persona que va a manejar la moto o el automóvil o quien va a hacer uso al final del día o quien se ostenta como aquel que va a llevar a cabo la operación como cliente o usuario, simple y sencillamente es la cara ante el proveedor, que son prácticamente todos quienes realizan las actividades vulnerables, simple y sencillamente da la cara, pero el beneficiario controlador es el que pudiese estar atrás de esa persona que da la cara, que es en su caso quien pudiese suministrar los recursos para comprar la motocicleta o para comprar el automóvil. Si los recursos sí son de quien va a comprar la motocicleta o quien va a comprar el automóvil, a ese es a quien se le tendría que preguntar si hay algún beneficiario controlador, que es quien al final del día le va a proporcionar esos recursos. Ojo con esto, pero si el agente aduanal ya tiene como cliente o usuario al importador Acari, ya no, esta obligación ya no trasciende a quién va a comprar la motocicleta o quién va a comprar el automóvil, porque en el caso particular de la fracción 14 del artículo 17, quien tiene que cumplir con esta obligación es el importador, y cuando al importador se le pide quién es el beneficiario en este sentido, tiene que decir que solicita la información, número uno, y que pudiera no entregársela a su cliente o usuario, o tendrá que entregar la información de su propio beneficiario controlador como importador, aunque no sea al final del día quien compre la motocicleta, pero sí tiene que ser el beneficiario controlador del importador, no de quien compre la motocicleta en el punto de venta. Esa es una característica muy importante de la fracción 14, que es una excepción a la regla de las otras fracciones a las que se refiere el artículo 17 de la LFPORPI. Ojo con eso, Acari. Es del importador o del exportador, más no de quien compra la motocicleta o el automóvil en el punto de venta. Juan de Arana, querido amigo, qué gusto saludarte y leerte por aquí. Tengo una duda del concepto de grupo empresarial, pero no encuentro dónde levantar la mano. Me avisas si puedo hacerte la pregunta, pero por supuesto, querido Juan, no sé si permita la sesión, el formato
abrir el micrófono y si no, ya sea que te leemos o ya sea que yo te escriba por chat, querido amigo, si no se permite esto y también por cuestiones de tiempo. Ivonne Pérez, ¿qué pasa con la identificación del beneficiario controlador en caso de una holding? Gracias, hay que ir para atrás. Hay que ir para atrás, Ivonne, como lo manejan los estándares internacionales, como lo maneja el propio Código Fiscal de la Federación, como lo maneja la propia ley antilavado. Ojo con el control directo e indirecto que se puede llegar a tener en empresas con participación accionaria que incluso pueden llegar a ser empresas de capital extranjero. Hay que ir para atrás, hay que detectar qué se entiende por control directo, por control indirecto y de esa forma, una vez entendiendo el alcance de ese control, podríamos identificar con certeza o con mayor claridad, haciendo una trazabilidad de ese control directo e indirecto hasta llegar a los beneficiarios controladores que pueden llegar a ser los socios y accionistas, pero también puede llegar a ser las personas que integran los órganos de administración, pero ojo también con los poderes que se otorgan, que en muchas ocasiones no son poderes limitados y pudieran llegar a incidir en los bienes, en los activos, en la tesorería, en los actos de dominio, pues, que se pueden llegar a tener sobre los bienes y el patrimonio de una sociedad. Ya nos lo ha dicho Gafi en numerosas ocasiones, el beneficiario controlador por lo regular está escondido a propósito de que no se deje ver. Esto es a propósito, por lo tanto, vale mucho la pena entender no solamente la figura, ojo con esto, Akari, vale mucho la pena entender la figura y en esa virtud hacer el disclosure correspondiente. Ojo con esto, cierro, ojo con la figura del beneficiario controlador para efectos de PLD, pero también para efectos del Código Fiscal de la Federación. Ojo con esto, señores, tengamos mucho cuidado con esta situación. Por cuestiones de tiempo, mi querido Juan, si me permites, fuera de la sesión te hago una llamada y peloteamos el asunto, si me lo permites, querido Juan, por cuestiones de tiempo. Gracias a todos por conectarse, gracias a todos. Esperamos que haya sido útil esta sesión y que los datos y la información que hayamos proporcionado esta mañana les puedan servir a sus empresas, a sus negocios para protegerse ante esta amenaza de auditorías que, repito, se van a duplicar los esfuerzos para el 2025 y están arrancando en 2025 con las operaciones del 2021. Nos vemos a la próxima y aquel que quiera seguir platicando de esta situación, aquí están los datos de contacto. Estaremos muy atentos a su comunicación. Muchas gracias a todos, muy amables. Que pasen un excelente viernes. Hasta luego.